Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos, la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico. Me estoy riendo de ustedes porque la verdad es que me hacen reír bien temprano. Hay que felicitar a los primeros 5, dicen por aquí. Zulma Morales fue la primera que llegó. Gracias, Zulma, por siempre estar conectada a Bonita Radio. Soy Carmen Enita Acevedo y como sabemos, hoy es viernes 11 de agosto del 2023. Solamente vamos a hablar de investigación, de la producción de nuestra última entrega sobre el asunto de la Parguera. Como siempre, vamos a conversar con ustedes de lo que ustedes tienen derecho a saber. Periodismo, democracia. Ayer tuvimos una excelente actividad de los finalistas del premio a la excelencia periodística del Overseas Press Club. Estuvimos Rodrigo Otero y yo como parte de esos finalistas. Estamos no solamente encantados de la conversación que tuvimos allí con la colega Ivonne Soya y con tantos otros, precisamente de dónde estamos en el periodismo, de cuál es el esfuerzo que está haciendo el periodismo independiente. Una pena que no estuvieran allí otros colegas. Estaba la compañera Omaya Sosa Pascual, que también tiene su proyecto de periodismo independiente en el área de la salud mental. Y realmente creo que es lo que debemos estar apostando, a que haya un periodismo potente, un periodismo que pueda vivir, sobre todo sus periodistas, los nuevos periodistas, entiendan que estas son las nuevas fórmulas de hacer trabajo periodístico y que les va a dejar con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, realmente el sustento de todos los días en ese hacer del oficio periodístico. Ramón Pérez también está por ahí, está Eda Rosado, está José Jiménez, Sonia Enid, Bolimá, hay gente de Arizona por ahí, saludos a los que están de la diáspora, que tanto apoyan el proyecto periodístico de Bonita Radio. Gracias por estar, Lizeth de León, Florence Ramos, está todo el mundo, Edith Martínez Centeno, mi amiga de country de toda la vida. Gracias, Edith, siempre por estar y compartir lo tuyo con el esfuerzo de Bonita Radio. Judith Nach, Ida Montes, Carolyn Miranda, Elizabeth Blanc, gracias a ti por eso, que eres una de las primeras que siempre apoyó nuestro proyecto y aquí estamos. Viene que llegamos, José Ortiz, Manuel Rodríguez, José Ortiz y no del PNP, el PENEPO de la Autoridad de Energía Eléctrica y Acueducto. Saludos, Sonia Enid Ortiz Velázquez, Lucy Pérez, Albertito Yaya, también está por ahí, Rosa Ureña, Mildred Hernández, Irisita Delgado, hace días que no la veo, debe estar por ahí yéndose de vacaciones. Desi Bones, enhorabuena para Bonita Radio, Carmen Enita y Rodrigo, gracias Desi. José Luis Suárez, Poloquile. Yo voy a hablar exclusivamente de la investigación porque ayer tuvimos que adelantar parte de lo que teníamos para ustedes hoy. Y es esa querella que se emitió contra los padres, los suegros de la comisionada residente Jennifer González, José del Carmen Vargas y su esposa Iris Yabona Rivera. Quizás debemos empezar por ahí, porque ustedes saben que todo lo que está ocurriendo en la Parguera no ocurre hace básicamente 2 meses que lleva
el Campamento Carey, Eliezer Molina y otros manifestantes, trayendo información de lo que está ocurriendo después que Eliezer Molina llegó allí y se percatara de que hay una construcción en medio del mangle y alrededor de la caseta 48 que parece que se iba a constituir en una terraza. Y yo creo que debemos partir de ahí porque ayer precisamente dialogaba con una persona relacionada a esta área que ha vivido toda su vida en el área oeste y era parte de esas personas que se criaron en el área de La Parguera. Y precisamente estábamos hablando de lo que ha pasado en La Parguera, que según me estaba contando esta persona, también está pasando en áreas o ha pasado como la playa Bullé en Cabo Rojo. Y yo quiero ser específica en algo con relación a esas alegaciones que se traen cuando si van a ir a La Parguera también vayan a Bullé o también vayan a Rincón, que hay también joyuda, que hay también casas enclavadas según algunas personas, enclavadas en el bien de dominio público, zona marítimo terrestre. Yo quiero ser clara en ese planteamiento, contestarlo desde mi análisis. Nosotros no podemos contestar la pregunta de lo que ha ocurrido en La Parguera ilegal desde el día 1. Desde el día 1, los años 40, hasta el día de hoy. Con que hay otros lugares en Puerto Rico que pasa lo mismo y no van allí. El problema de esa aseveración seguirá siendo que no despinta lo que en efecto es ilegal en el caso de La Parguera. Y no puedes contestar con cuál es la motivación, porque los manifestantes, las personas que protestan, las personas que denuncian, colocan en un lugar su denuncia por muchas razones. Y una de esas razones, y voy a partir del periodismo, es que no es lo mismo desde el punto de vista de la noticia, de que hablemos de que en La Parguera los suegros de la comisionada residente, una funcionaria electa, que se jactó en medio de su noviazgo, que jangueaba en La Parguera con su esposo, precisamente en esa caseta número 48, e iba a las millas de Chaflán por allí en un jet ski, en una motora acuática. No es lo mismo que ocurra la misma alegada o el mismo crimen ambiental que llame la atención de la noticia, que ocurra en un lugar, que ocurra en otro, porque lo que está ocurriendo en La Parguera incluye a una persona que incluso participa de una comisión en el Congreso de Estados Unidos de recursos naturales. Eso es lo que le da posibilidad de que cuando las personas fueron allí a denunciarlo y encontraron el crimen ambiental, lo encontraron, vieron a la gente trabajando en esa terraza a plena luz del día, les dio posibilidad de ser noticia. Pues claro que hay otros lugares en Puerto Rico que tienen crímenes ambientales, no solamente del enclavado de casas, que yo, eso lo que quisiera saber es en efecto si en Playa Bullé, no lo conozco, soy honesta, he ido a Playa Bullé, pero no he visto casas enclavadas allí. Pero por ejemplo, pues no dudaría que hay otros lugares similares, como La Parguera, ninguno. Ha sido el único. Y miren si ha sido el único, y miren si ha tenido pool, y vamos a hablar de eso a partir de este descubrimiento de las querellas que está radicando el Departamento de Recursos Naturales, que nadie le metió mano a esto, ni siquiera el gobierno de Estados Unidos, que tiene jurisdicción sobre ello, que hicieron un memorando de entendimiento en el 1972 que se venció en el 84. Y se suponía que con ese memorando ambas agencias iban a limpiar el área. Y lo que ocurrió fue más desarrollo en La Parguera. En La Parguera hay casas de 2 pisos, gente. Casas que se desarrollaron en los últimos 20 años. Que el relleno y el mangle. Y ustedes preguntarán, ¿y dónde estaban los vigilantes? No lo sabemos.
No lo sabemos y yo creo que eso es parte de lo que el Departamento de Recursos Naturales tiene que tomar ahora en consideración. Porque no solamente falló la cúpula del departamento, y vamos a hablar, esta no es la única investigación que tenemos sobre este asunto. Tenemos otras que involucran a otros exsecretarios y vamos a hablar de las presiones que recibían y de quiénes las recibían. Pero ¿y los vigilantes? ¿Qué pasó? No sabemos. Así que yo quiero dejar claro, desde el punto de vista mío como periodista que he analizado este asunto, que no sé cuántos, les dije el otro día que eran 23 documentos, creo que sobrepasan los 23 documentos que tengo desde que en los años 60 se llamó la atención del gobierno de Luis Muñoz Marín en algún momento de lo que estaba ocurriendo en La Parguera. Desde aquel momento, en los 60, en un momento dado, más tarde en los 70, y ya vemos todo lo que produjo el DRNA, Administración Rafael Hernández Colón, Administración Pedro Rosselló González. Ahí está el documento de el plan que había para La Parguera, que lo firmó Pedro Rosselló González como una resolución, una orden ejecutiva después que la Junta de Planificación hizo la investigación. Y no ha pasado nada. Yo creo que le llegó el momento a La Parguera. No creo que haya marcha atrás. Creo que quienes están protestando, quienes han ido allí, quienes denunciaron, sabemos que fue Eliezer Molina y entiendo que otra persona, José Luis, creo que también fue parte de esa querella. Después de ahí, no solamente fueron a tratar de sacar lo que el Departamento de Recursos Naturales y nadie había hecho, que era tratar de sacar las áreas que se construyeron ilegalmente en la caseta 48. Descubrieron el pillo de agua. Y por ahí increchendo. Pero más tarde fueron a sembrar mangle. Y de hecho, este es un video que produce Jocelyn Cortés. Pero hay una imagen de esta semana que tiene que ver con cómo van creciendo esas plantas manglares. Y la verdad es que es maravilloso. Y yo decía ayer que este es el esfuerzo de reforestación que no puede perder de vista este movimiento del Campamento Carey, que ha sido efectivo y que ahí están los niños y las niñas participando de él. O sea, todo esto se da, y yo creo que es contextualizar correctamente lo que hoy tenemos como una querella aquí y 3 querellas más allá. Y vamos a la querella de los suegros de Jennifer González. Sabemos que Jennifer González no ha dicho mucho más allá de decir que esa casa todavía no es de ella, que me encantaría saber por qué él todavía, si es que los suegros se le iban a vender o se le iban a dejar a su esposo. Pero es que parece que no es solamente la caseta 48, parece que hay otras casetas que están a nombre del hermano de Jovín y también de él, José Jovín Vargas Rivera, que como que como siempre he dicho, es el motor por lo cual se movieron, y uno de ustedes me está diciendo, no sé si es Hey, que el asunto de La Parguera es el corazón del issue. Hey, aquí de nuevo, La Parguera es el corazón de issue, al igual que los riquitillos de Dorado. Los demás vienen después, es más, ya solo las ratas están abandonando el barco. Entiendo que en efecto hay casas que se están vendiendo. Y yo creo que lo que hizo el Departamento de Recursos Naturales también, al denunciar, querellarse contra la familia de Jovín Vargas, su padre, José del Carmen, y su madre, Iris Yabona, es traer no solamente el issue de ellos, y es traer a los otros que también los vigilantes han tenido información, que en efecto han violado leyes ambientales, reglamento 4860, esa disposición del 1972 que tiene que ver con todo lo que se desarrolla en los bienes de dominio público. Sobre todo, Código Civil de Puerto Rico, cuando establece propiamente la construcción de
de una estructura en un bien de dominio público, todo lo que supone eso desde el punto de vista legal. Y legal desde su faz siempre ha sido. La querella contra los suegros de Jennifer González plantea básicamente lo que hemos traído antes, que tiene que ver, un poco de zoom si puede, señor director, que tiene que ver con lo que ocurrió el 9 de mayo del 2023, cuando hubo una querella en la calle 7 de La Parguera, allí en la oficina de los vigilantes, en el cuerpo de vigilantes, que se estaba desarrollando un trabajo de depósito de relleno, corte de mangle y construcción de casa sin los debidos permisos del departamento. Que para el 27 de mayo del 23, el cuerpo de vigilantes hizo su trabajo de ir allí, dio seguimiento a la querella, hubo patrullaje preventivo, no encontraron a nadie en el lugar, pero tomaron fotos del medidor de luz para poder identificar a los dueños. Me llama la atención cómo esta querella trae todo el procedimiento que hubo, y mantengamos la querella ahí, señor director, todo el procedimiento que hubo para llegar a identificar a los dueños de esta caseta. Es interesante porque esto es parte de lo que tiene que hacer hoy el DNA, que sabemos que Jennifer González los está acusando de que esto es persecución política. Que la secretaria está con Pedro Pierluisi y Jennifer González quiere retar a Pedro Pierluisi para primaria. Así que esto es importante porque así sale el tracto de cómo se identificó. Que el 30 de mayo el cuerpo de vigilantes fue a la Fiscalía de Mayagüez con el propósito de solicitar un supina, una citación legal para solicitar a Luma, a nombre de quien está registrado el contador, que ubica frente a la residencia 30, estructura 48, conforme al inventario de estructuras fijas en la Reserva Natural de La Parguera del 2013, donde se realizaron los trabajos del manglar. Usted tiene que ubicar el elemento, el área que usted está señalando desde el punto de vista de los vigilantes y el abogado o la abogada que emitió esta querella, ubicar donde supuestamente se da, donde está el cuerpo del delito. Pues ahí está planteado con todo el movimiento de los vigilantes, de tener que ir a la fiscalía para que le den una citación y le entreguen a Luma y Luma les pueda decir a nombre de quién está eso, esa caseta. Perdón, el servicio de energía eléctrica. Que el 2 de junio, personal del cuerpo de vigilantes dio seguimiento a la querella mediante patrullaje y no encontró a nadie trabajando. Es decir, dejaron de trabajar. Estábamos claros que iban a dejar de trabajar. Que el 7 de junio los vigilantes realizaron la evaluación técnica por la parte náutica de la casa, pero no pudieron observar bien el área con la nueva estructura, pero entraron por las raíces de los mangles rojos y observaron claramente el área reportada, en la cual pudieron observar un tablado, terraza recientemente reconstruido con 45 pies de tablones de madera 4x8, 30 pilotes nuevos, 3 en fila, de PVC rellenados de cemento, todos los mangles rojos y mangles negros cercanos al tablado fueron cortados. Vamos a ir a la segunda página de la querella. Fueron cortados a su tronco indebidamente por sus raíces superficiales o ramas primarias. Las ramas, raíces y troncos recientemente cortados se observaron a solo pies de la construcción del tablado, que allá para el 10 al 12 de junio volvieron los vigilantes y no encontraron a nadie. Que el 13 de julio el vigilante a cargo de la investigación recibió la certificación de Luma que el medidor, el contador, ubicado en la carretera 304 del barrio La Parguera, Playa Rosara, está a nombre de la señora Irma Yabona Rivera. Y ahí voy a decir algo que me parece importante, que es lo próximo que viene. Los vigilantes trataron de entregarle esta querella a las oficinas de Aguadilla Medical Mall el 26 de junio. Y la oficina de administración, identificada la persona como Suheidi Vélez Pérez,
indicó que hace días que no se presentan, pero aparentemente se encuentran de viaje. Procedieron a dejar una citación para el 30 de junio a las 12, a la cual no compareció Irma Yamona Rivera. Y esto es importante, y vamos hacia abajo, señor director, porque quiere decir, y podemos volver al estudio, quiere decir que los vigilantes han tratado de hacer sus diligencias tal y como el procedimiento se los permite. Y esta gente no han querido comparecer a nada. Que se les llamó, que se les identificó, que se fue allí a Aguadilla Medical Mall, se les citó para una vista y no compareció. O sea, que estamos hablando que los suegros de Jennifer González están haciendo sencillamente lo que les da la gana de frente a una agencia pública que tiene un procedimiento abierto contra ellos por crímenes ambientales. Y yo lo estoy destacando porque estas son la gente que hablan de que este país es un país de ley y orden y que ellos tienen un gobierno de ley y orden. ¿Y cómo contesta eso Jennifer González? ¿Cómo es que uno le dice al suegro no coja nada si fue que se lo dijo? ¿Cómo es, Jennifer González, que usted es la comisionada residente, que usted es la que se sienta allí a decir que usted no es parte de esta administración o no era parte de la administración de Ricardo Rosselló Nevares porque usted es del legislativo? Esta es la querella. ¿Y cómo se dilucida este asunto desde el punto de vista administrativo desde mayo hasta el día de hoy? Pero no termina ahí. Vuelven. Vamos a la próxima página. El derecho aplicable, está claro. La ley orgánica del departamento de 1972, el reglamento 4860, que aquí voy a hacer un calce. Fíjense de cuándo es el reglamento. Reglamento para el aprovechamiento, vigilancia, conservación y administración de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo estas y la zona marítimo terrestre de Puerto Rico. Del 29 de diciembre de 1992. ¿Tendrían ganas la administración de Rafael Hernández Colón de firmar este reglamento? ¿Tendrían deseos, tendrían presión de alguien para no hacerlo? Cuando esperaron al 29 de diciembre. Al 29 de diciembre para firmarlo y hacerlo ley, que fuera legal. El 1.4, actividades permitidas mediante concesión. Todo aprovechamiento del área geográfica descrita en el artículo 1 de este reglamento con obras o construcciones permanentes o irremovibles estará sujeto a la obtención previa de una concesión otorgada por el departamento. Eso es súper importante. Y vamos ya mismo a eso porque ahora, hablando del 29 de diciembre del 92, ya mismo les explico cómo es que el licenciado que hoy defiende a uno de los caseteros de que en efecto él puede hacer allí lo que quiera, no sabemos todavía las argumentaciones que tiene. Yo hablé con el licenciado Patricio Martínez Lorenzo ayer, el abogado de Fidel Alonso Valls, y no me quiso decir nada. Casi me engancha el teléfono porque él quería que yo le dijera quién me dijo a mí que estas querellas estaban vivas. Y obviamente yo le dije, usted es viejo en esto, licenciado, no me pregunte lo que yo no le voy a contestar. Y me dijo, pues yo no te voy a decir nada. Pues está bien, no me diga nada, ese es su derecho. Yo lo estoy llamando para saber si hay una querella. Sí hay una querella y está en el procedimiento del departamento y yo no voy a decir nada más, no hay problema. Es importante que vayamos al asunto de la concesión, lo que hace el reglamento. Lo que hace ese reglamento en el 1992 es tratar de atender un asunto que, como me dijo una persona ayer, estaba en cajas en el departamento desde los años 40. Desde hace mucho tiempo, el Departamento de Recursos Naturales sabe que ahí hay un tollo. Administraciones del Partido Popular y administraciones del Partido Nuevo Progresista. Trataron de manejarlo en algún momento, pero lo dejaron en las cajas. Ahí están las cajas, secretario, ahí están las cajas. Y volvían, ayer aprendí un término nuevo, que no sabía, que a los históricos en el Departamento de Recursos Naturales le llaman los recursianos.
Genial, me parece genial. Porque esas son la gente que defienden los recursos naturales de verdad. Esas son la gente que no están dispuestos a chanchullar. Esas son la gente que ya, entre ellos hay algunos que no están, que le dijeron al Pedro Gelabert que no se podía hacer la zona, perdón, a Dani Pagán, que no se podía hacer el deslinde de la zona marítimo terrestre como lo querían hacer y como en efecto lo hicieron para hacer sol y playa. Y lo hicieron y miren dónde estamos hoy con sol y playa. Ese tollo explota el lunes. Eso es otro rollo. Y esa concesión, usted tiene que ir donde el secretario y el secretario le dirá, el departamento le tiene que dar una concesión para usted tener una actividad ahí. El mejor ejemplo de lo que trata de hacer ese reglamento ocurrió en el 2003 cuando a la familia de la jueza presidenta del Tribunal Supremo, Maite Orono, se le quemó la casa aparentemente por un incendio a propósito, intencional. Y fueron al departamento a pedir una concesión para que les dejaran rehabilitar, reconstruir la caseta que tenían allí. El departamento les dijo que no. Después de un pleito bien interesante, que yo he hablado de eso, lo he traído, pero no quiero anticipar porque hay unas líneas profundas ahí que me parecen importantes en el contexto, no es del caso propiamente, pero de lo que más adelante que ya estoy investigando y que quiero traer sobre más de lo que ha ocurrido allí en La Parguera. Cuando esto pasa, en el 2003, el tribunal le dice, no puede reconstruir. No hay concesión. Y la importancia de esa concesión es que ahí habría algo de legalidad, que es lo que vino a atender el reglamento. El reglamento dijo, bueno, yo sé que esto es un tollo y están en los bienes de dominio público. No pueden ampliar lo que se llama en términos de los expertos de recursos naturales, no pueden afectar o ampliar la huella. No pueden. Por eso son tan importantes los mapas. Estoy loca de ver los mapas. Es parte de lo que quiero hacer en este otro proyecto de investigación. Pues ese ejemplo del 2003 que llegó al tribunal, que hubo hasta una declaración jurada del ex secretario Santos Roena y del ex gobernador Rafael Hernández Colón, que ayer me decían, tuvo efecto, lo que pasa es que se fueron para el tribunal, el interés público se fue al tribunal y hay un pleito relacionado, así que no hay manera. No hubo manera de que el tribunal les dejara, a pesar de ese empuje que le estaba dando, favoreciendo la reconstrucción, Rafael Hernández Colón y Santos Roena. Sigue el asunto de la concesión trayéndose de alguna manera. El reglamento trata de atenderlo en ese esfuerzo que están tratando de hacer. Recordemos que las presiones siempre están ahí. Miren, a mí me dicen que esto eran las presiones sobre todo de los legisladores. Sobre todo de los legisladores. Porque ahí está Luis Rivera Siaga, ahí está Fidel Alonso Balsa, ahí estuvo Arturo Díaz en vida. Ahí están más recientemente una trulla de médicos que son donantes del Partido Nuevo Progresista. O sea, hay mucha gente. Ahí estaba el juez Pérez Jiménez. Y todo esto era presión sobre presión, presión sobre presión. Pero el reglamento se aprobó. Para dejar atrás el asunto de la querella de los suegros de Jennifer González, yo creo que es importante entender que ahora empieza un procedimiento allí que decía que no fue solamente que no comparecieron a una vista antes de emitirse la querella, es que cuando lo fueron a buscar, me dicen que pasaron la Salsa y el Guayacán, y si ustedes se fijan, cuando en la querella se lista, este diligenciamiento de esta querella se dio incluso por parte de los vigilantes a través del correo certificado, porque esta gente no aparece, no dan cara. Pero dan cara en el FBI. ¿A qué fueron al FBI? Supuestamente a decir que ellos se sentían amenazados por los
manifestantes. Y es importante porque esta es la intención que tiene esta gente de comparecer a un procedimiento que es enteramente legal y que hay una agencia que le está imputando. Lo que va a pasar ahora es que va a haber una vista. Entiendo que hay una citación, o por lo menos hay una en la querella hay una notificación que esto va a tener una vista, y que esa vista está señalada, si no es para finales de agosto, para septiembre. Y el señor director me está colocando la notificación de la querella aquí, y quizás ahí tengo la información más clara. Esto se va a ver en una vista pública. El 22 de agosto hay una conferencia entre las partes, según este documento, y la vista administrativa es el 12 de septiembre en la sala 9 del piso 9 del departamento. Para allá iremos. Digo, si no se cancela, porque ustedes saben que eso es posible. Recordemos quién es el abogado de los suegros de la comisionada residente, que también acompañó a José Jovín Vargas Yabona, a el FBI, el licenciado Miguel Torres Torres, el abogado de todos los que están frente al departamento con querellas difíciles: Arecibo, cantera de corrupción, Aguadilla Pierre, etcétera, etcétera. Ese es el procedimiento según la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, el LEPAU, y ahora eso se atiende. Yo no sé si ahora tienen manera de no comparecer, veremos, pero ya sabemos cuál ha sido la actitud de los suegros de Jennifer González de no someterse al procedimiento y de no aceptar el diligenciamiento. O sea, hubo que sudar para tratar de conseguir esa dirección y llegar, etcétera, etcétera. Perfecto. Vamos, gracias José Seralta por ese comentario, gracias. Vamos al reglamento, vamos primero al reglamento, señor director, que tenemos una imagen que es una imagen vieja, que la desempolvó la biblioteca del departamento, pero gracias que podemos tener acceso. Fíjense de cuándo es el memorial explicativo sobre propuesto reglamento para el aprovechamiento, vigilancia, conservación y administración de las aguas territoriales, los terrenos sumergidos bajo estas y la zona marítimo terrestre. Este es el memorial explicativo. Esto es lo que le dice a la agencia: mire, ese reglamento es legal bajo estos supuestos, bajo esta doctrina, bajo esta teoría legal. Este reglamento lo hizo el bufete Martínez Lorenzo, el licenciado Patricio Martínez Lorenzo y el licenciado Esteban Mújica Coto. En junio de 1992. Patricio Martínez Lorenzo es el abogado hoy de Fidel Alonso Valls. Junio del 92, y no se aprobó, gente, ese reglamento hasta el 29 de diciembre. No se firmó, no se hizo ley, no se hizo una pieza reglamentaria con validez hasta el 29 de diciembre. Antes de irse, de haber perdido las elecciones el Partido Popular en aquel momento e irse al retiro Rafael Hernández Colón. Interesante. 6 meses le tomó. Ahí, mire, en el pulseo, lo firmamos, no lo firmamos. Y ahora vamos a la querella de Fidel Alonso Valls, que creo que es todo esto que estamos hablando y discutiendo está en la página de bonitasradio.net. Hicimos la historia, allí hay otros documentos, pero sobre todo explica este asunto de cuál es la intervención del abogado de Fidel Alonso, el licenciado Martínez Lorenzo, y cómo ayer en efecto nos confirma que esta querella existe, y por eso tenemos la oportunidad entonces de darle, hacer este nuevo cuadro de investigación sobre lo que está pasando en La Parguera, y que en efecto el departamento también trajo a Fidel Alonso Valls y su caseta número 75 como esa caseta que tiene una construcción, y vean arriba a la derecha la flecha, una construcción ilegal que consta de un almacén de madera con
techo de zinc. La caseta de Fidel Alonso Val es famosa porque allí van muchos políticos. Y el último que fue el ex presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez. Y Carlos Johnny Méndez fue allí tan cerca como el 4 de julio, el fin de semana del 4 de julio, que me dicen que andaba con un montón de muchachitos y muchachitas. Parece que tiene familia grande, Johnny Méndez, con su esposa, etc. Esta es una caseta que tiene la particularidad, o por lo menos su dueño tiene la particularidad de que inscribió en el Departamento de Estado en el 2009, Fidel Alonso Valls. Eso era cuando era más jovencito y estaba en BTI y en el Instituto de Banca. Incorporó una corporación sin fines de lucro de nombre Asociación de Casetas de la Parguera. Y me dicen que este fue un esfuerzo que hizo Fidel Alonso Valls con su abogado, el bufete Martínez Lorenzo, en el 2009. De hecho, está cancelada desde el 2014. Que fue un esfuerzo, y ahí está el documento del Departamento de Estado, que colocó a Fidel Alonso Valls como presidente de esta asociación mucho tiempo. Y que es parte de ese trabajo que ha hecho un junte social entre esos caseteros. Y si ustedes ven el certificado de incorporación, establece que es una asociación para promover mejores condiciones para las residencias de la parguera que pertenecen a los miembros de la asociación y asistir a estos en aquellas gestiones que resulten pertinentes para impedir interferencia con el adecuado disfrute de su propiedad. Gente, háganle un zoom ahí bien grande al tercero. Si esto no es lo mejor que ustedes pueden escuchar, ver, la admisión de parte, relevo de prueba, ¿cómo es que quieren tratar? Y dejemos ese documento ahí. Quieren tratar desde el día 1. Esto es del 2009, esto lleva 14 años. Pero sabemos que fue cancelada. Pero esta es la intención. Quieren tratar de legitimar todo el tiempo lo que es una actividad ilegal, que es tener estructuras y desarrollarlas como las han desarrollado allí en la reserva de la Parguera. ¿Qué dice el cuarto? Ser residente de las estructuras fijas localizadas en el área de la Parguera que estén conectadas al servicio de alcantarillado sanitario de la zona y pagar las cuotas de la membresía de la asociación. Ahí está Fidel Alonso Valls como presidente y la tesorera Magdalena Díaz, también de Guaynabo. No sé si Magdalena Díaz, soy honesta, es su esposa, no lo sé. A mí me parece esto fundamental en el análisis de lo que estamos haciendo en la Parguera, sobre todo de esta querella. Porque si algo le da a los abogados del Departamento de Recursos Naturales la posibilidad de hablar de la intención que han tenido todo el tiempo aquellas personas que quieren seguir disfrutando del bien de dominio público y privatizando el área para quienes son dueños de que es el pueblo de Puerto Rico, es este documento. No, aquello es mío. Aquellas estructuras fijas son mías. Son mías. Y ahí es que volvemos al principio. ¿Pero qué dice el reglamento? ¿Qué dice el reglamento de cuál debe ser el aprovechamiento? No puede ser más allá de lo que se le dio en el alegado MOU, como hablan en inglés, porque es el Memorandum of Understanding entre el Departamento de Recursos Naturales y el Departamento y el Cuerpo de Ingenieros, que establecía 12 años para limpiar el área. Pero no podían afectar la huella, no podían seguir desarrollando. Vuelvo y digo, allí hay casas de 2 pisos. La casa de Luis Rivera Siaca. A mí me dijeron 2 fuentes que la hizo un día de las elecciones, de una de las elecciones de Rafael Hernández Colón en los años 80.
No me saben ubicar si fue en el 80, fue en el 84 o fue en el 88. Pero fue en un día de las elecciones. Y allí está la casa, la caseta. Ilegal, claro. Pero este documento, fíjense cómo habla, totalmente contrario a lo que dice ese reglamento. Pero qué interesante que el licenciado Patricio Martínez Lorenzo es el mismo que hizo el memorial explicativo para decirle al Estado, contratista del gobierno de Puerto Rico, para decirle al Estado, ustedes tienen, y esta es la base legal para que ustedes reglamenten esta situación que está ocurriendo en La Parguera. De hecho, esto es para todo, esto no es solamente La Parguera, pero obviamente se incluye, tiene total pertinencia con La Parguera, porque de eso es que están hablando del bien de dominio público, las aguas territoriales, etcétera, etcétera. No pueden comenzar el proceso de inscripción por la persona que lo haga teniendo la información que dice que las casetas son ilegales. La persona se convierte inmediatamente en cómplice. Bárbara, es que no hay manera de inscribir, o sea, lo único que está inscrito en el CRIM son 113 casetas. En el CRIM, aquí no hay registro de la propiedad porque es que no puede haber título de lo que está en el bien de dominio público. Por eso es que la brillante juez que decidió el caso de supuesta, el pago, le pusieron, o sea, el que logró inscribir en un contrato por un préstamo, dar en garantía una propiedad que no está inscrita, es un genio. Además de antiético, le deben quitar la licencia. Y el juez que decidió que en efecto eso estaba garantizado y que eso ahora le toca a los hijos es otro genio. Pero a ese nivel estamos aquí. Así que lo importante de que hoy Fidel Alonso Valls tenga el mismo abogado, allá yo hubiera querido preguntarle si no hay un conflicto ético en que usted haya estado, se lo hubiera querido preguntar al licenciado Martínez Lorenzo, si usted estuvo como el que hace el esfuerzo y le dice al Estado cómo reglamentar esto y después va a defender a quien en efecto está violando ese reglamento. Yo quisiera que alguien me dijera si eso no es antiético. Pero es una pregunta que no me pudo contestar porque me dijo que no me iba a dar ninguna información relacionada. ¿Cómo pagan el CRIM? Yo solamente les digo que la casa de, por lo menos lo que yo he investigado hasta el momento, la caseta 48 pagó CRIM la primera vez en el 2009. No tengo ninguna otra transacción después del 2009. Así que, no sé. Delito tras delito, Alberto Ramos. ¿Qué hace el Departamento de Recursos Naturales con Fidel Alonso Valls? Le dicen, y ahora vamos a la querella de Fidel Alonso Valls. Específicamente, le dicen, usted hizo esa construcción allí y esa construcción es ilegal. Y por esa construcción le están notificando la querella. También hay una citación a vista y hay conferencia entre las partes. No sé honestamente si el licenciado Martínez Lorenzo ha comparecido al departamento para dar fe de que es el abogado. Obviamente, él me lo dijo a mí ayer, pero me imagino que sí, pero no sé cuáles entonces son las alegaciones del licenciado, si ha traído alguna con relación a cuál es la defensa de su cliente, que es fundamental porque esta defensa, ¿qué es lo que van a traer frente al reglamento 4860? Frente a toda la jurisdicción que tiene no solamente el gobierno de Puerto Rico, sino el gobierno federal también con relación a esa área. Y vuelvo y repito, lo que me parece más importante es que la secretaria del departamento, Anaís Rodríguez Vega, obviamente tiene que tener conocimiento de lo que está haciendo su división legal, que está trayendo a otros caseteros que en efecto los vigilantes tenían información de que también estaban haciendo lo propio allí. No es solamente Jennifer González. Perdón, los suegros de Jennifer González. Anaís Rodríguez Vega se está jugando una chanza, claro. Sobre todo le está contestando
el alegado discrimen político. No, discrimen no. Yo estoy trayendo a Fidel Alonso Valls, que le da chavito, y lo sabemos, ahí se queda Johnny Méndez. Me imagino que esas son las contestaciones, ¿verdad? Informales entre ellos. Importante porque el caso tiene que ser redondo para el DRNA. Porque volvemos, es un caso de alto interés público. Está la comisionada residente involucrada, porque ella va allí, janguea en la palguera. Y es parte de estar en el área del bien de dominio público, que solamente la disfrutan la gente que tiene acceso a esa área. Por otro lado, hay una tercera, son 4 querellas. Hay una tercera que tiene que ver con estos 2 médicos, la señora Aurora Soler López y Vicente Velázquez. Vicente Velázquez es médico y Aurora Soler López es dentista. Viven en Dorado. Esto sí que a mí me llamó la atención y de verdad que no lo podía ni creer. En este caso, y vayamos al texto, hay aparentemente ya asignada una comisionada, un investigador del departamento. Lo que es el primo de Jennifer González, pues hay otros en el departamento que van a ver esta querella. Estos hechos se remontan al 17 de abril del 23. Hay una vista administrativa el 11 de mayo. Hubo una vista administrativa el 11 de mayo y así ha seguido el procedimiento. En este punto, yo quiero hablar de lo que se le imputa. Nada más y nada menos que esta gente estaban construyendo una casa. Esto no era un muelle, no. Esto era la construcción de una casa. O este es el muelle realmente. El muelle, hay otros 2. Es la construcción de una casa. Los cogieron en la construcción de la casa. Y yo me cuestiono. Vuelvo y repito. ¿Qué pasó en estos últimos 25 años? Que allí nadie hizo lo que tenía que hacer. Porque fíjense que lo que me dicen de Luis Rivera Ciaga es que utilizó el momento en que nadie estaba trabajando, porque eran las elecciones, para hacer su caseta. Pero ¿y qué pasó en los momentos en que se supone que allá había vigilancia y esta gente estaba haciendo una casa? Y dicen que es el mismo contratista, que debería ser porque es el que conoce y el que sabe hacer eso allí en medio del mangle. ¿Cómo es que hemos llegado al punto en que incluso la gente que está en la palguera, incluso la gente que no vive allí, perdón, estos son segundas residencias, no olvidemos, estos son las residencias de verano. Muy pocos residentes, creo que hay 2 residentes nada más. Uno de ellos, un estadounidense. Me pregunto hasta dónde se hicieron de la vista larga los vigilantes. Pero en todo esto también hay que atravesar algo importante. En ese intento de legitimar, hay 2 intentos importantes y uno es del 2016 de Antonio Fajardo Zamora, que se aprobó en la legislatura popular y lo vetó Alejandro García Padilla. Y en este momento lo que se habla allí en la palguera es precisamente que el actual alcalde Jason Martínez le ha prometido a los de las casetas que le va a conseguir los títulos. Ese es fuerte. Ese es bien fuerte. O sea, que le va a conseguir los títulos. Para que veamos cómo es que se mueve el poder, sobre todo de los legisladores y de los alcaldes, para tratar de legitimar lo que es ilegítimo desde el día 1, de su faz. Hablando de Antonio Fajardo Zamora. Esto es lo que está ocurriendo. ¿Ustedes se imaginan el pool de Jason Martínez con Carlos Johnny Méndez? Si Carlos Johnny Méndez se convierte nuevamente en presidente de la Cámara de Representantes. Que Carlos Johnny Méndez janguea en las casetas de Fidel Alonso Valls. ¿Cómo es que no ha habido presión aquí de los políticos?
Pedro Gelabert, Daniel Pagán, ese no, porque ese estaba entregado. Luis Fortuño le decía, hay que hacer la zona de deslinde de esta manera, y así se hizo. De Sol y Playa. Ahí están atravesados Vélez Arocho. Pero primero, en la administración Sila María Calderón, Luis Rodríguez. Todos esos, de todos esos, hay uno que es Vélez Arocho, que ha salido tranquilamente a decir que no, que a esa gente hay que darle permiso, hay que dejarlos allí. Que eso es viejo y que eso está bien allí. Vélez Arocho, el mismo que después de ser secretario se unió a los que querían quemar basura, a la corporación que quería quemar basura en el área norte del país. Y esas, así como hemos señalado la contradicción entre el abogado hoy de Fidel Alonso, que antes fue el hacedor, el creador de ese reglamento del 4860, vemos cómo hay funcionarios que el del Departamento de Recursos Naturales, tan grandes como el secretario, que se han virado y ahora están a favor de la invasión de la zona del bien de dominio público y la privatización de la reserva de la Parguera. Cuando en un momento dado, en todos esos intentos de reglamentación, Pedro Gelabert, en aquel momento, se trataba de establecer que esos 12 años que se les dieron, que vencieron mal tasado 84 a principios de los 90, era que esa gente se fueran y las estructuras que estuvieran bien, que no tuvieran problemas, como todas estas que hemos hablado, que en efecto se está comprobando que hay crímenes ambientales porque mataron mangles, rellenaron, etcétera, permanecieran allí para crear una especie de parador y que la gente, como se supone constitucionalmente que sea el bien de dominio público, pudiera aprovecharlo desde el punto de vista sustentable y de conservación. Pero eso no es lo que quieren los caseteros. Los caseteros quieren ellos hacer su negocio de Airbnb, etcétera, etcétera, y seguir destruyendo. Incluso que hablan de la destrucción o del daño que se le ha hecho a la bahía luminiscente allí en la Parguera. ¿Dónde está el gobernador de Puerto Rico hablando sobre esto? Más allá del caso de Jennifer González. No, él está en Panamá. Él está diciendo cuál es la política pública de su administración, independientemente de lo que está haciendo esa empleomanía de carrera del departamento. Allí está una de las querellas, entiendo que es de la licenciada Mildred Sotomayor, la otra de José Báez Martínez Radio, y una funcionaria que es la que va a atender los asuntos allí como investigadora. Están haciendo lo que tienen que hacer y la secretaria, pues mire ahí, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Si ahora digo yo, los cogieron con las manos en la masa. Lo más interesante de aquí en adelante va a ser cuáles van a ser las defensas. Yo creo que eso es bien interesante, es importante, porque ¿qué pueden argumentar? Volvemos al asunto del Código Civil incluso. Todo eso está sujeto a demolición, lo que esté mal hecho. Y lo otro, pues a ver de qué manera se salen precisamente cómo se planteaba en ese MOU. No olvidemos que aquí hay agencias federales involucradas y que se supone que el Cuerpo de Ingenieros y la EPA también están investigando a ver si va a haber una resolución final. Yo no creo que aquí haya un tribunal que se atreva a establecer la legalidad de esto. Y creo que va para largo, porque la amenaza, que es una amenaza totalmente pasiva desde el punto de vista de las personas que se han manifestado y protestan y denuncian esta situación, es de que no lo van a dejar caer. Y que aquello hay que limpiarlo. Y que aquello tiene que ser para disfrutar todo el mundo. Que usted pueda llegar en su lancha al muelle, en su lancha no, o pueda alquilar una lancha y se pueda ir, en el caso de Los Cayos, o que pueda disfrutar si es que pueden dejar alguna caseta, de una caseta desde el punto de vista de alquiler y que el Estado cobre por ello. ¿Por qué no? Esa fue la intención en un momento dado, pero nunca se logró. Porque estos mogules, esta gente que tienen pool verdadero, lograron quedarse allí.
Yo creo que hasta el día de hoy. Yo creo que hasta este momento. Así las cosas. Son las 8:57. Terminamos por hoy. Creo que ha sido una explicación de una investigación que continúa. Esto, la investigación de la Parguera y lo que pasa en la Parguera, como está dado hoy públicamente, es una investigación viva. Todos los días tenemos algo. Las semanas tenemos un esfuerzo, una información nueva que cae muy bien y encaja muy bien. Y yo creo que es lo más importante que debe hacer el periodismo de investigación hoy. Y el periodismo independiente de Bonita Radio así lo está proponiendo. No se olviden, no he hablado con ustedes, pero el lunes hablamos, tenemos mucho de qué hablar. No se olviden, si les parece y pueden, donen, hágase donante frecuente, lo que usted pueda, siempre créanme, todo es bueno para nosotros seguir este proyecto. Y ATH Móvil, Bonita Radio, Fundación Periodismo 21, bonitasradio.net, Fundación Periodismo 21 también.com. Allí van a encontrar la manera de hacerlo a través de PayPal y tarjetas de crédito. Éxito, buen fin de semana. Vamos a descansar, descansar. Yo no tengo mucho trabajo. Sigamos haciendo lo que queremos. Y gracias, las mejores palabras de esta nominación o ser finalistas en el OPC nos las han dado ustedes. Y realmente nos colocan en una posición de mucho orgullo. Escuchar que les parece que estamos haciendo un buen trabajo. Saben que no le tengo miedo a la crítica, que no tengo problemas con que pueda venir de ustedes un comentario, una crítica puntual sobre nuestro trabajo, porque no estamos diciendo que no las sabemos todas. Queremos ser mejores cada día y créanme, para eso nos preparamos, para eso estudiamos, para eso hacemos las investigaciones con la rigurosidad que el periodismo sabe hacerla y vamos a seguir. El lunes voy a estar aquí a las 8 con ustedes y quiero ir a la vista en Aguadilla. Me parece que esa vista en Aguadilla va a estar buena y es importante que el sistema judicial también se ponga para su número. Y es interesante porque lo vamos a discutir el lunes en el contexto de lo que vamos a ver a las 2 de la tarde, pero no hay todavía posibilidad de que se vaya Amy Rodríguez como abogada de la Junta de Condóminos del Sol y Playa. Hay 2 abogadas, tesorera y presidenta, una de ellas ex jueza, que son parte de la Junta y ahora están tratando de intervenir con el juez porque la derrama que se iba a hacer, la derrama de los condóminos para rehabilitar el área, para demoler y sacar los pilotes, DACO no la autorizó. Pero ¿cómo la va a autorizar si es ilegal desufar lo que hicieron? ¿Por qué tiene que pagar los condóminos por lo que la Junta empujó y empujó y empujó? Interesante. Hablamos el lunes de eso. Que la pasen bien. Buen fin de semana. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.